Muy buenos días en este día precioso en Denver, Colorado, comenzando el día con un cafecito, como todos nuestros Facebook Live. Saludándoles, si no me conocen, me llamo María Belén Albuja, soy abogada y además soy inmigrante. El día de hoy vamos a tener una conversación en vivo sobre un tema que interesa mucho a la comunidad y nos referimos a el TPS, que directamente va a afectar o está afectando a nuestra comunidad salvadoreña y hondureña en los Estados Unidos. El TPS se extiende también a Sudán, Nepal, Haití, pero vamos a ser un poquito egoístas del día de hoy. Vamos a hablar de aquella mayoría de la comunidad salvadoreña o hondureña que vive en Colorado y obviamente es aplicable para la comunidad de estas naciones en los Estados Unidos. Antes de comenzar específicamente sobre el tema, déjeme contarle algunas cosas de mi oficina. Primero, estos espacios son importantes para compartir información, así que confío en usted para que me ayude enviando este video a alguna persona en su familia, entre sus amistades, para calmar un poquito las ansias en medio de tantas noticias sobre migración. Después recordarles que en Albuja Law estamos atendiendo de manera virtual con esto de la pandemia. Ahorita entrando en invierno estamos preocupados y nos interesa que todas las personas estén bien de salud. Tenemos 10 minutos de cortesía antes de agendar una cita precisamente para que su cita virtual sea mucho más tranquila y eficiente. Los 10 minutos de cortesía son directamente conmigo. Y de esa manera vamos a conversar y determinar lo mejor para usted y su familia. Lo tercer punto que quería decirle es recordarle que estamos todos los jueves en un Facebook en vivo para compartir con ustedes preguntas e información general. También vamos a hablar de otros temas además del TPS, pero hoy confío que usted haga lo mismo que estoy haciendo el día de hoy. Generalmente soy de personalidad tímida, excepto cuando hablo de migración. Así que todos vamos a tomar un café y vamos a dejar esa timidez a un lado mientras conversamos. En todo caso, comencemos hablando del TPS. Y después de esta poquita información que vamos a tratar de hacer resumida, vamos a contestar preguntas que nuestra audiencia nos quiera hacer. ¿Qué es lo que está pasando con el TPS? Vamos a recordar de manera muy general que esta comunidad que tiene el TPS ya ha estado en el país posiblemente 2 décadas o incluso más. Hay TPSinos que han estado mucho más tiempo en los Estados Unidos. En general, el TPS es un permiso de trabajo que le permite estar a la persona en los Estados Unidos y obedece a circunstancias extraordinarias, como huracanes, terremotos, problemas de naturaleza y también de conflictos civiles o de guerras en los países. Así es como Centroamérica, hace más de 2 décadas, sufre un poco de estos dos problemas, tanto internos como de la naturaleza, y debido a eso existen oleadas de personas que vienen buscando auxilio en los Estados Unidos. Entonces, estas personas han mantenido el TPS o este permiso de trabajo por muchos años y todos estos años han estado sujetos a una incertidumbre. ¿Cuál ha sido la incertidumbre? Saber si es que van a renovar sus permisos de trabajo, porque esos permisos de trabajo siempre tienen una extensión máxima. Gobiernos republicanos y demócratas han extendido el TPS y eso ha permitido que esta comunidad viva en los Estados Unidos, tenga sus negocios, sus familias, su historia enraizadas en este país. 20 años han pasado y con esta administración donde se admite desde el principio que van a mantener lo que se llama una tolerancia cero, se ataca, entre otros grupos, al grupo del TPS. Eso de manera muy general. ¿Qué es lo que pasa ahora en la práctica, el día de hoy? El día de hoy tenemos muchos TPSinos. En Colorado, el grupo de El Salvador es el segundo más grande con respecto a la comunidad latina. Y este grupo de TPSinos tienen lamentablemente que enfrentar estas nuevas políticas de Trump. Y Trump nos dice que va a retirar el programa, es decir, que no va a hacer una renovación.
Al mismo tiempo, existen varios grupos que van en contra de la política del Trump y en este momento existen más de un caso a nivel de Corte Federal tratando de pelear en contra del desvanecimiento del programa del TPS. En la práctica, los tepecinos saben, ¿no es cierto? Nuestros amigos del Salvador que tienen TPS saben que el permiso de trabajo de ellos legalmente va a mantenerse con validez para trabajar, estarán autorizados para trabajar hasta enero 4 del 2020. Y conforme el año se nos va, más nerviosos nos ponemos porque enero 4 de 2021 está a la puerta de la esquina. Sin embargo, algunos asuntos han pasado que nos dan una luz de esperanza. Lo primero es que no tiene relación al presidente, es que existen casos que posiblemente van a llegar a la Corte Suprema en relación a si es que esta terminación del programa es válida o no. Si es que esta terminación del programa implica cierto racismo inclusive. Estos casos están en Corte Federal y en los Estados Unidos las Cortes Federales nos permiten que jueces puedan detener literalmente esta decisión del presidente temporalmente hasta que se decida, ¿no es cierto?, la contienda legal. Específicamente con el TPS, en este momento se plantea o se sigue lo que se llama en derecho en español una medida cautelar. Medida cautelar quiere decir que mientras existe esta contienda, suspendemos la orden del señor presidente Trump. Y los jueces federales tienen ese poder. Obviamente, esta medida cautelar puede extenderse si es que se mantiene todavía la contienda y se puede levantar si es que hay una apelación y se sigue moviendo el caso en el sistema legal. Entonces, hay cierta incertidumbre, pero es muy posible que a finales del año tengamos una buena noticia, ojalá, y les estaremos avisando, de que debido a que todavía no hay solución en la Corte Federal, por ejemplo, en el noveno circuito, es muy posible que esta medida cautelar se extienda y de esa manera USCIS, que es la agencia que nos interesa, porque ellos son los que nos dicen qué pasa con este permiso de trabajo, nos dé una buena noticia al final del año. ¿Por qué necesitamos que USCIS diga qué es lo que pasa? Porque mientras en las Cortes Federales ocurre esta pelea legal, en la vida práctica, los inmigrantes que estamos aquí en Estados Unidos, mis amigos tepecinos, necesitan tener tranquilidad mental. Y la única agencia que les va a dar tranquilidad mental es cuando oficialmente la agencia que emite los permisos de trabajo nos diga si se extienden automáticamente, si es que necesitamos enviar formularios y también esta agencia será la que nos digan por cuánto tiempo. Por eso es tan importante. Los esfuerzos en cortes federales son muy importantes, pero en la práctica del día a día de la vida normal, los tepecinos van a estar esperando con ansias algún pronunciamiento de USCIS. ¿Ok? Pero parecería que vamos en positivo. No puedo decirle con certeza porque no tengo la bolita mágica, pero es muy posible que nos enfrentemos a algo parecido a lo que vimos con DACA. Ok, ahora, ¿qué es lo que pasa? Porque sabemos que el permiso de trabajo técnicamente, legalmente, solamente sirve hasta enero. ¿Y qué es lo que pasa cuando sabemos que es de enero 4 y la fecha en que comienza la nueva presidencia del presidente electo Biden es en enero 20? ¿Qué es lo que pasa en esa ventana? En esa ventana, si es que para ese tiempo USCIS nos ha dicho que se extiende el TPS, vamos a estar mucho más tranquilos. Pero incluso si la agencia no se pronuncia, esperamos con ansias que el pronunciamiento del presidente Biden en los primeros 100 días de su mandato. Se ha confirmado que probablemente lo primero que haga es lo que puede hacer como presidente, que son acciones ejecutivas. Y el presidente Biden sí puede retornar a la vida al programa DACA y también como presidente puede de alguna manera darle vida de nuevo al TPS. Así que no somos ingenuos, pero parecería ser que estamos en un asunto positivo.
Mientras eso ocurre, ¿cuál es la tercera realidad con los tepecinos? Porque vamos hablando de lo legal y también de lo práctico. Los tepecinos que son dueños de negocio están muy estresados, pero los más estresados son aquellos tepecinos que trabajan para un empleador. He tenido llamadas de tepecinos que están trabajando, por ejemplo, una señora que trabaja de enfermera cuidando a gente mayor. Y con el COVID esta gente necesita más de personas que los cuiden. Sin embargo, ella está muy preocupada porque su permiso de trabajo vence en enero 4. Tengo una persona de El Salvador que conozco que ha estado trabajando en un edificio por 17 años. Su empleador está lo mismo angustiado de lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa desde el punto de vista legal? Si usted es tepecino y usted está trabajando, tiene un empleador, su empleador tiene la obligación de respetar su permiso de trabajo que está extendido hasta enero 4 de 2021. Usted no puede ser despedido. Si usted es despedido en estas épocas, usted no solamente tiene derecho al desempleo, sino que si ese despido ocurre por el hecho de que su empleador es ignorante en la ley de inmigración y cree que porque su permiso de trabajo tiene una fecha de septiembre y no sigue lo que dice la ley federal, su empleador puede estar en graves problemas, porque es un despido en base a su origen y un total desconocimiento de la ley. Entonces, si usted es tepecino y está preocupado de que le digan que se retire del trabajo porque el empleador no sabe nada de migración, guarde la calma. Hay tres cosas que se pueden hacer. Una, puede, por ejemplo, ir a solicitar al consulado de El Salvador en Aurora, si está en Colorado. Ellos prepararon una carta legal muy bonita en español e inglés que confirma, con los documentos que confirman legales en inglés, que confirman que usted está autorizado a trabajar hasta finales del año, hasta enero 4. Segundo, si después de eso su empleador no entiende las cosas y de todas maneras decide despedirlo, usted como tepecino sí puede aplicar al desempleo. Repito, los tepecinos sí pueden aplicar al desempleo, sea porque lo retiraron de trabajar por una causa justa. Lamentablemente ahorita estamos en código rojo en Denver y muchos restaurantes están cerrando nuevamente, o si es que fue una causa de desconocimiento de la ley. Puede usted pedir el desempleo. Esto del desempleo tiene que ver o cambia dependiendo del estado en que está. Así que, por favor, si usted no está en Colorado, tiene que hablar con un abogado de inmigración o uno relacionado, especializado en desempleo para ver si es que le aplica. ¿Qué es lo tercero que va a hacer usted? Si es que usted fue despedido únicamente porque el empleador no sabe nada de lo que está pasando a nivel migratorio con el TPS, usted tiene una causa legal muy buena en contra de su empleador. Ahí le recomendaría, por favor, comunicarse con una agencia sin fines de lucro que se llama Tower Justice, que es magnífica aquí en Colorado, que se especializa en estos asuntos. Si es que usted necesita la información más directa, encantada, por favor, llame a mi oficina. Vamos hablando con el segundo punto del TPS. ¿Qué es lo que está pasando en estos menos de 2 meses a que se nos acabe el año? Algunos tepecinos aplicaron para lo que se llama un permiso de viaje. El permiso de viaje les permite a los tepecinos hacer dos cosas. Desde el punto de vista inmigratorio y desde el punto de vista personal, se ganan dos cosas con esos permisos de viaje. Primero, desde el punto de vista humano, la ansiedad de ver a nuestras familias. En el caso de los tepecinos, no han ido a El Salvador, por ejemplo, en 2 décadas. Entonces, muchos de mis tepecinos conocidos aplicaron este permiso de viaje para saber cómo está el país hoy. El problema que ocurrió desde el punto de vista práctico es que algunos trámites de permiso de viaje están demorándose mucho, algunos, y otros, a pesar de que fueron aprobados, resulta que con el COVID, obviamente El Salvador es uno de los países que ha liderado las precauciones a nivel de Latinoamérica y por eso cerró completamente sus fronteras. Y si no me equivoco, abrió el aeropuerto apenas en septiembre 15.
Entonces, la pregunta del millón es, ¿todavía salgo o no salgo? Desde el punto de vista humano, hay mucha gente que va a salir para conocer a su país, para ver a su familia, para respirar un poquito de tranquilidad humana con su familia en El Salvador o Honduras. Desde el punto de vista legal, muchos de los tepecinos están tratando de hacer esto para que la entrada legal, cuando regresen de este viaje, les permita en el futuro aplicar a lo que se llama ajuste de estado. ¿Qué es el ajuste de estado? El ajuste de estado es un trámite que permite residencia, que se puede hacer dentro de los Estados Unidos únicamente cuando tenga una entrada legal en los Estados Unidos. Y es mucho más complicado, pero de manera general es eso. Y muchos de nuestros tepecinos, por los desastres naturales y por la situación interna de los países hace 20 años, vinieron sin documentos. Y por eso es que necesitan esa entrada legal. Porque en las estrategias legales, en las oficinas de los abogados, vemos que algunas personas pueden utilizar esto para consolidar su residencia. Entonces, algunos de nuestros tepecinos lo que han hecho o lo que estaban planeando hacer es salir, regresar y después ver si eso les podía ayudar para aplicar a residencia dentro de los Estados Unidos. Nos faltan algunas semanas a que se acabe el año y la pregunta del millón es, ¿puedo o no salir? El aeropuerto de San Salvador está abierto, se están realizando viajes internacionales. ¿Qué hago? Para analizar si es que usted sale o no del país y ya tiene su permiso de viaje, yo lo que le consideraría es un análisis de dos maneras. Primero, con un abogado para ver qué es lo que usted gana legalmente. Si es que usted gana legalmente la entrada legal y eso le va a permitir un arreglo a un mejor estatus migratorio en el futuro, creo que realmente lo debería pensar, porque ya tiene aprobado el permiso. Pero el consejo en la práctica va a ser que si usted decide hacerlo, lo haga lo más pronto posible. Todos, incluyéndome, queremos pasar la Navidad en casa, con los nuestros y el Año Nuevo. Y desde el punto de vista práctico, incluso este año, en enero, yo tuve la dicha de empezar el año en El Salvador, festejando el Año Nuevo. Entonces, creo que a todos nos da mucha ilusión estar fuera del país con los nuestros, festejando en esas fechas. Pero mi consejo para los tepecinos, especialmente porque el permiso de viaje, pese a todo lo positivo y esperanzas que nos está dando nuestra nueva administración, en realidad hasta ahorita solamente es válido hasta enero 4. Eso quiere decir que solamente puede viajar hasta enero 4. Entonces, mi consejo sería que una vez que tenga la consulta migratoria, decida si es que vale la pena entrar y salir legalmente y trate de comprar esos pasajes en un tiempo razonable. ¿A qué me refiero? Aunque me duela decirle eso, creo que sería mejor que regresen dentro de este mismo año. ¿Por qué? Porque hay cosas que no podemos controlar. Dos cosas que no están en su control. Uno, la naturaleza, ¿no es cierto? Ahorita Centroamérica lamentablemente está muy golpeada, aunque el golpe de los huracanes se ha visto más en Honduras y en Nicaragua, de todas maneras llegó a El Salvador. Entonces, nunca sabemos si es que estando allá puede pasar alguno de estos eventos de naturaleza. Y lo segundo que puede pasar es lo que me pasó a mí esta mañana. Nos pueden cancelar el avión por asuntos del COVID, por alguna cuestión técnica. Y el problema es que si el vecino está fuera de los Estados Unidos y resulta que entra o quiere regresar y me puso el pasaje para el 3 de enero y ese rato le cancelan el vuelo o viene un huracán o algo fuera de su control o se atascó en el tráfico, es muy duro y hay muchas posibilidades que no llegue a tiempo. Entonces, mi consejo sería que trate de hacer ese viaje lo más pronto posible y que esté de regreso en los Estados Unidos, de preferencia antes de que se termine este año. Ya el análisis humano, familiar, creo que eso ya es una decisión muy, muy personal. Ok, entonces hablamos del TPS, del permiso de trabajo hasta enero 4, hablamos del permiso de viaje y hablamos ahora desde el punto práctico de
hay que tenerle miedo o no a ese regreso a los Estados Unidos. La realidad legal es que si usted tiene TPS y tiene todos los documentos en orden, no debería tener problema para entrar a los Estados Unidos. Pero siempre la recomendación es doble. Una, recordar que esto está en las manos de seres humanos. Entonces, usted entra a los Estados Unidos, va a tener su pasaporte y va a tener los documentos del permiso de viaje y del TPS. Muy importante tener todos los documentos en regla y sacarles copias y fotos para que no se pierdan. Cuando usted entra por migración, hay tres posibilidades. Una, que le toque a un oficial que sepa cómo funciona esto y que le diga que que le haga preguntas, pero que no le estanque en el proceso y que simplemente usted en Houston o en Florida o en donde tenga el vuelo pase directamente a tomar su otro vuelo y aquí no ha pasado nada. Pero también tenemos algunas historias de terror de oficiales que no están familiarizados con el TPS o que mandan a nuestras personas a inspección secundaria. Y si ese es el caso, creo que hay que saber que usted tiene sus derechos que le permiten legalmente, independientemente de que si el oficial que le atendió a usted tomó café o no tomó café. ¿Por qué digo eso? Porque a veces hay razones reales porque les investigan las personas en inspección secundaria, pero a veces puede ser una confusión o un simple error administrativo. Y usted tiene que estar preparado para presentar sus credenciales porque lamentablemente en inspección secundaria no se puede llamar abogados. No creo que debería haber problemas, pero por paz mental, por ejemplo, en mi oficina lo que hacemos es que estamos pendientes de los horarios que entran nuestros clientes después de regresar a los Estados Unidos para saber exactamente cómo están las cosas. Entonces, de nuevo, sí recomiendo. No es que recomiendo un viaje en el permiso de viaje inmediatamente y sin pensarlo, recomiendo un análisis para determinar si vale la pena o no hacerlo. Y esa decisión ya es personal. Eso con respecto al TPS. Creo que vamos a hablar mucho más del TPS conforme pasen los días. Déjenme revisar un ratito esto. Estoy apenas aprendiendo. Y el día de hoy estoy haciendo esto, aprendiendo a hacerlo un poquito sola de nuevo. Ok. Entonces, quiero asegurarme que leo las preguntas. Entonces, Eli, ¿cómo le va? Hace mucho tiempo que no sé de usted. Qué bueno escucharle. Bueno, no escucharle, ver su comentario desde México con el cafecito. Areli. Ok, perfecto. Hablemos ahorita sobre preguntas generales del TPS o de cualquier otro tipo. Así que vamos a dejar un poquito la timidez a un lado. Areli nos dice, la administración Trump firmó un acuerdo con el presidente Bukele de El Salvador, donde indica que la administración extenderá el TPS por un año adicional después de enero 4 del 2021. El acuerdo ya no tiene validez y si aún tiene validez, ¿cómo se demuestra que el acuerdo es válido para continuar trabajando legalmente en los Estados Unidos? Areli, me encanta su pregunta. Por favor, ayúdame a compartir este video específicamente por esa pregunta. La razón es esta. Cuando hablamos del TPS, hay distintos niveles de gente que nos ha querido ayudar. Primero está la comunidad. También está internamente todos estos grupos que nos han ayudado a tener estos casos a nivel federal, ¿no es cierto? Tratando de ir en contra de Trump y logrando algo favorable para los tepecinos. Y en el caso de El Salvador es muy, muy interesante porque el presidente Bukele es el único presidente entre los países del TPS que directamente habló con el presidente Trump. Todo lo que se hace a nivel diplomático entre gobiernos es positivo, Areli. Y su presidente hizo algo positivo, pero desde el punto de vista práctico, los que vivimos aquí, los vecinos que están aquí, tienen que seguir las órdenes de USCIS. Es decir, que ese acuerdo maravilloso, que bueno, funciona entre los dos países, pero para que sea sólido y se pueda ver desde el punto de vista práctico,
se necesita que ese acuerdo llegue a USCIS y USCIS, que es la agencia que nos da los permisos de trabajo, diga si está extendido el permiso de trabajo hasta la fecha que dice el presidente. Entonces, no lo estoy contradiciendo a su presidente, sino que administrativamente necesitamos más pasos. ¿Sí? Es algo muy bueno lo que hicieron, pero no soluciona todavía la práctica. Lo que ocurrió es que si es que el presidente Trump ganaba, seguramente, y esto me imagino, es mi humilde opinión, seguramente se iban a hacer todos los pasos necesarios para que ese acuerdo sea no solamente cumplido, sino sea traducido en una realidad real por medio de la agencia correspondiente. No lo sé. Pero en todo caso, el presidente Trump no va a ser nuestro presidente, va a ser Biden. ¿Qué es lo que pasa con esos acuerdos? Mire, no le puedo decir qué va a pasar por ese acuerdo porque no tengo el control de eso, pero tengo que decirle que el presidente Nayib, al contrario del presidente de México, ya reconoció que el presidente Biden es el presidente electo, lo cual es muy bueno a nivel diplomático. Y ese reconocimiento que él lo hizo la semana pasada, un poquito antes de eso, es una luz de esperanza, ¿no es cierto? Parecería ser que ellos van a seguir con los pasos necesarios para o mantener el acuerdo o llegar a un mucho mejor acuerdo. Porque el presidente Trump definitivamente iba al TPS. Con Biden, ojalá que las negociaciones diplomáticas logren más allá. Pero desde el punto de vista práctico, aunque Nayib tenga las mejores intenciones, aunque la Corte Federal tenga las mejores intenciones y toda la gente que está detrás de esos casos tenga las mejores intenciones de defender al TPS, el común de los mortales, como usted y como yo, vamos a estar esperando con ansias que USCIS se pronuncie. Parecería que sí va a haber esa pronunciación, pero vamos a tener que estar pendientes de las noticias. Es un poquito duro lo que toca porque ya quedan poquitas semanas para fin del año, pero no pierda la esperanza porque hay varias buenas posibilidades con respecto al TPS. Entonces, el acuerdo tiene validez, sí, tiene validez, ¿no es cierto? Pero lo que necesitamos es que USCIS reconozca el acuerdo. En mi humilde opinión, esta es una opinión muy personal, creería yo que se va a hacer la exención del TPS, pero por razones distintas a esas, sino más bien relacionadas a los casos federales que se están viendo sobre el TPS. Pero esa es mi opinión personal. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo vamos a ver juntos en las próximas semanas. Así que le agradezco mucho por su pregunta. A ver, ¿quién más? Areli. Ana Ramírez. Hola, buenos días, abogados. Les gustaría saber qué pasaría con el TPS después de enero. Ana, lo vamos a ver juntos y no vamos a descansar hasta que exista claridad. Todavía no lo sabemos, pero tenemos buenas posibilidades. No porque Biden tiene la varita mágica, simplemente que la postura migratoria de Biden es totalmente distinta. La postura migratoria de Trump es tolerancia cero. Y como parte de esa tolerancia cero, atacó al TPS en varios países, El Salvador, Honduras, Haití, Sudán, Nepal. Con Biden y la necesidad de que él cumpla su palabra en los primeros 100 días, es una mezcla de necesidad y también una mezcla de qué es lo que realmente él puede hacer. El presidente Biden no puede pasar una ley a favor del TPS o de DACA porque las leyes se logran por Congreso. Pero el presidente Biden sí puede de manera efectiva recuperar o darle vida de nuevo al programa DACA en su totalidad, y eso sí lo puede hacer con una acción ejecutiva, y el presidente Biden también tiene la posibilidad de darle vida al TPS nuevamente. Recordemos que el TPS es un permiso temporal de trabajo y aunque han pasado 20 años, todos los años se han hecho los análisis jurídicos de distintos presidentes, tanto republicanos como demócratas, y siempre lo renovaron. Fue Trump el que no lo renovó. Entonces, existe la muy buena posibilidad de que lo renueven de nuevo,
pero vamos a tener una ventanita un poco difícil. Vamos a estar hablando con ustedes conforme se desarrollan las noticias. Todo lo que su presidente Nayib haga a nivel de diplomacia es buenísimo. Todo lo que hagan las comunidades que han sido muy involucradas en los distintos estados y a nivel de organismos de lucha y en estos casos jurídicos es positivo. Pero al final del día, lo que los abogados de inmigración y lo que nuestros clientes van a ver o que queremos ver es que la agencia que emite esos permisos nos diga si se van a renovar automáticamente, si vamos a tener que aplicar con formularios nuevos. Y eso lamentablemente no lo sabemos todavía. Así que vamos a seguir conversando sobre el asunto conforme pasan las semanas. Seguimos conversando juntos sobre el TPS y mientras alguien más se anima a mandarnos alguna preguntita porque no existen preguntas simples ni complejas en migración, permítame hablarle de algunos casos que se pueden hacer si usted es tepecino. Si usted es tepecino y de manera muy, muy general, quiero hablarle de esos casos que a veces no sabemos. El día de ayer le dimos una muy buena noticia a un cliente nuestro, tepecino, y el caso es de residencia y se hizo en base al hijastro. Entonces, si usted es tepecino y tiene un hijastro o una hijastra que es ciudadano de los Estados Unidos, y usted se casó con la mamá de este niño o niña cuando estos niños ciudadanos de los Estados Unidos tenían menos de 18 años, estos niños que ya son jóvenes, mayores de 21 años, pueden iniciar un caso a su favor. Entonces, a veces tenemos hogares de familias que tienen los hijastros, oye, un poquito rudo ese término porque realmente son niños que son criados con el mismo cariño. Pero si sus hijastros o hijastras son ciudadanos de los Estados Unidos y usted se casó con la mamá o el papá de estos niños, cuando estos niños eran menores de 18 años, usted no necesita esperar a que su hijo que tenga 10 años tenga 21 o que el más chiquito que tenga 7 tenga 21. Usted puede ser pedido por ese hijastro o hijastra ciudadano de los Estados Unidos y terminar con una residencia en los Estados Unidos. ¿Ok? Entonces eso a veces no se habla. No solamente son los hijos que tienen 21 años, sino también los hijastros o hijastras que tienen 21 años que pueden ayudarle al tepecino. Otro caso que no se habla mucho, me voy a concentrar en los casos que no se hablan mucho. Tenemos todavía 10 minutos. Uno de los casos que no se habla mucho porque somos expertos en que la ropa se lave en casa es el caso de que se relaciona a esto. Tal vez usted tiene un hijo de los Estados Unidos que nació aquí y que lamentablemente está teniendo un comportamiento a veces positivo, a veces negativo, a veces el chico está mal genio, a veces el chico está buen genio y lamentablemente usted puede descubrir, y eso es solo un ejemplo, que el chico está con problemas de drogas o tal vez tiene un problema de salud mental que provoca que se ponga muy, muy fuerte, muy violento. Y obviamente los papás quieren cuidarle a su niño y lo último que piensan es que hay un caso migratorio, pero teniendo un estatus legal se puede tener mayor tranquilidad. ¿Por qué le digo eso? Porque si usted tiene un hijo ciudadano de los Estados Unidos, un hijo o un hijastro o una hija, y resulta que ese jovencito tiene un comportamiento que ya llega a lo violento, sea por razones de salud mental, no porque los hijos sean malos, sino porque son seres humanos que tienen problemas de salud mental, tal vez bipolaridad, también tal vez mucha depresión, tal vez el joven está en drogas y a veces se pone muy violento. Es posible que estos padres tengan la posibilidad de conseguir un permiso de trabajo y eventualmente residencia en base a un caso que se llama VAWA. ¿Ok? Obviamente estoy hablando de un ejemplo muy general, se tiene que ver en consulta, pero en muchas ocasiones se pierde la posibilidad de estos casos. Y lo mejor de estos casos es que realmente no afecta a ese hijo ciudadano, sino tal vez a la larga le permite mejor estabilidad, porque si los padres tienen documentos, van a poderle ayudar y tener más recursos para ayudarle en la crisis de drogas o en la crisis de salud mental. Otro caso que casi nunca se habla porque la ropa sucia se lava
Es el caso de algún tepecino o alguna tepecina que está casada o casado con un ciudadano americano o un residente legal. Este tepecino es un tepecino que ya ha estado casado por 5 años, 10 años, y al principio tal vez no se buscó una posibilidad migratoria porque se tiene el permiso de trabajo, y tal vez después lo dejaron para mañana, y tal vez después su esposo o esposa le dijo, no es tan necesario, estamos bien, y le fue dando largas del asunto. Y a veces se da largas del asunto por descuido, pero también a veces se da largas del asunto para controlar a la pareja. Entonces, si su esposo es ciudadano o residente legal, tenemos que tener una conversación sincera. ¿Le ha dado largas del asunto porque nos descuidamos todos como pareja o también permite cierto control? ¿Le ha dado largas del asunto porque a usted, el señor o la señora es muy celosa y así le tiene un poco más controlado? ¿Le ha dado largas al asunto porque su relación no es perfecta como todos los matrimonios, pero sí hay tonalidades de violencia emocional? Hay veces en que le insultan con palabras fuertes diciendo que usted no tiene documentos. Hay mucho que contar cuando se trata de matrimonio. Si es que usted tiene dudas de que su matrimonio, todos los matrimonios, ningún matrimonio es perfecto. Y yo no soy terapista de pareja. Pero si es que usted ha vivido 5 o 10 años con un ciudadano americano o un residente legal y no se ha ido ni siquiera a una consulta o se ha dejado para mañana y para mañana, a mí me parecería importante tener una consulta sola para investigar si usted tiene una opción de VAWA. Estas opciones de VAWA, muy importante, no afectan ni a su hijo ciudadano ni a su esposo ciudadano residente, porque en el corazón no se entiende y hay muchas parejas que pese a cualquier cosa siguen con su esposo o esposa. Y eso yo no soy quien para meterme en el asunto. Pero legalmente sí puede permitir permiso de trabajo y eventualmente una residencia. ¿Qué otro caso casi nunca se habla y usted no se ha dado cuenta y usted tal vez es tepecino y lo está pensando? Hay 2 casos para terminar porque ya nos quedan 6 minutitos, que casi nunca se hablan en consulta y a veces se pierden en consulta. La persona que ha sido víctima de un crimen, y que por miedo, por vergüenza no ha llamado a las autoridades. Es muy triste saber que la mayoría de crímenes sexuales en menores de edad se destapan o recién los niños o las niñas les cuentan a los papás cuando ya son más grandecitos. Entonces, déjenme darle un caso real. Tengo una cliente que vivían en la misma casa, la mamá y la pareja de la mamá de ella, es decir, la abuelita con su esposo. Y en el primer piso vivía mi cliente con el esposo y las 3 niñas. Ellos han vivido compartiendo esta casa por 10 años. Las niñas ya no son niñas, ya son señoritas. La más pequeña tiene 18 años. Algo pasó en estas épocas del COVID, que finalmente las niñas se armaron de valor y le dijeron a la mamá que este señor les había lamentablemente molestado sexualmente. Desde el punto de vista legal, porque desde el punto de vista humano hay mucho que hablar en el asunto, desde el punto de vista legal, el hecho que haya pasado hace mucho tiempo no quiere decir que usted no tiene derechos. Y en ese momento mi cliente llamó a la policía y comenzó la investigación. Desde el punto de vista migratorio, es posible que pese a ese dolor tan grande de lo que la mamá descubrió, tal vez ahora tengamos una opción relacionada a una posible visa U, que es muy triste, que se demoran años de descubrir la verdad. Obviamente este tipo se fue escapando fuera de los Estados Unidos, pero todavía se puede recuperar algo y si bien el estatus migratorio no garantiza una vida color de rosa, por lo menos va a dar un poquito más de tranquilidad. Entonces, si es que usted sabe que sus niños, si es que su familia, si algún familiar ha sido víctima de un crimen, a veces ni nos dicen, pero con el comportamiento ya más, las mamás son expertas, tienen un sexto sentido que yo no entiendo, pero lo tienen y saben que algo pasó con sus hijos, pero no, los hijos
nos demoramos en tener esa claridad con los papás. Entonces, a veces tenemos casos potenciales de visa U que lo que necesitan es simplemente que exista una conversación real en familia para luego hacer el debido reporte a la policía. Creo que de manera general vamos a seguir hablando del TPS. Ya nos quedan ahorita 3 minutos antes de terminar. Solamente quiero agradecerles por su apoyo. Quiero agradecerles por compartir este video, por acompañarnos cuando casi se termine el 2020 y esperando sus ideas y sus comentarios, porque en el 2021 queremos seguir manteniendo este espacio y sobre todo hacer cosas mejores para informar a la comunidad. Así que contamos con sus comentarios, con sus ayudas y con sus ideas. Cuando son las 9:12, veamos si es que alguien más nos escribió. Veo que no hay más preguntas por el día de hoy. Parecería ser que quiero asegurarme que contesté a todos. A ver. No, me falta Teresa. Teresa Orellana. Buenos días, abogado. Yo soy de El Salvador y tengo TPS y tengo mi hija que es nacida aquí. Ella va a cumplir los 21 años hasta junio del otro año. ¿Cuándo puedo comenzar a aplicar para la residencia? Excelente pregunta, Teresa, porque va a ser la cerecita para terminar este Facebook Live. ¿Cuáles son mis recomendaciones de manera general? De manera general, yo siempre recomiendo tener una consulta por lo menos un año antes de que el jovencito cumpla 21 años. Con el TPS, la recomendación es la misma. Usted está a menos de un año de que su jovencita cumpla 21 años. Déjame explicarle por qué. Porque nuestros hijos cumplen 21 años y en ese momento pueden iniciar un caso a su favor. Pero la forma en que termina ese caso o la posibilidad de que se termine positivamente ese caso tiene que ver con su historia migratoria. En el caso de los tepecinos tiene que ver con cómo entró a los Estados Unidos, cómo se llenaron esos formularios del TPS. Yo sé que no tiene problemas criminales porque por eso es tepecina, pero hay que revisar muy bien su entrada en legal o sin documentos, cuándo aplicó el TPS y hay que revisar todo su expediente legal. ¿Por qué es tan importante ese expediente legal? Porque cuando usted llegue a la residencia, sea que termine con su entrevista dentro de los Estados Unidos o en San Salvador, un oficial de migración le va a dar el sí o el no a su residencia. Y esos oficiales van a tener toda su historia. Entonces hay que ser precavidos y hay que ver esa cajita de Pandora antes de mandar cualquier documentación, porque lo que queremos es no solamente comenzar su caso cuando su hija o hijo cumple 21 años. Lo que queremos es terminarlo bien. Y eso es lo que hacemos los abogados de inmigración. Esa es la diferencia que nosotros ponemos en la vida de nuestros clientes. Nosotros no llenamos documentos, no llenamos formularios. Nosotros nos encargamos de la estrategia del caso y de consolidar una estrategia buena, revisando todos los documentos para que su final sea lo más positivo posible. Así que, Teresa, le agradezco muchísimo por contactarnos el día de hoy. Si es que usted cree que es un momento apropiado, encantada de atenderle en consulta en la oficina. Recuerda que estamos ofreciendo 10 minutos de cortesía, que no es el equivalente a una consulta, pero me da la oportunidad de hablar personalmente con la persona y ahí consolidar la lista de documentos que va a necesitar para la consulta para que sea súper eficiente y ahí también vemos el calendario correspondiente a las fechas. Con esto me despido el día de hoy. Les agradezco muchísimo, sobre todo, por compartir este video y recuerde que el viaje de los Estados Unidos haya valido la pena. Gracias. Hasta luego.